Hola, ¿cómo están? Gracias por ser parte de nuestro programa de hoy día, Una historia, un café, que siempre se transmite los días miércoles a las 4 de la tarde con temas históricos muy importantes. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del departamento y la carrera de Historia, contribuyendo pues con las diferentes investigaciones de los colegas, sobre todo nuestros profesores de aquí, de nuestra universidad y de la Facultad de Ciencias Sociales que aportan con estas investigaciones. Y hoy pues vamos a desarrollar, como, por así decirlo, una segunda parte acerca de esta guerra de 1924, 100 años después, haciendo pues una serie de análisis históricos, y el tema que hoy vamos a desarrollar igual con esta continuación de la segunda parte de la guerra de 1924, vamos a hacer lo que se conoce como reflexiones, ¿no? Una reflexión necesaria, y por eso pues hemos invitado a nuestro amigo y colega, el docente y profesor del departamento y la carrera de Historia, al máster Guillermo Varela Osorio. Maestro, ¿cómo está? Gracias de nuevo por aportarnos y estar con nosotros aquí en Una Historia, un Café. Gracias por la oportunidad de seguir dialogando con los amigos de la televisión y aprendiendo un poco más de nuestra historia. Eso es, realmente aprendemos de nuestra historia. Como bien lo decía Valle, es evitar cometer errores del pasado, y esa es una de las grandes utilidades de la historia. En el primer programa que hicimos acerca de esta guerra de 1924, como lo comentamos, una guerra pues, hace 100 años que impactó mucho, ha sido pues, una de las guerras más crueles que hemos tenido, una gran cantidad de personas que murieron. Hablamos un poco acerca de estos causas, consecuencias, orígenes. Si nos puede hacer así en forma resumida, maestro Varela, los inicios o este contexto histórico de la guerra, para aquellas personas que de repente no pudieron ver la primera parte. Hoy vamos a ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Bien, la guerra siempre ha sido un mecanismo mediante el cual se resuelven ambiciones políticas o económicas, solo que por la vía violenta, cuando fracasan las propuestas o las estrategias de diálogo, de discusión o de competencia sobre reglas claras del juego político electoral democrático. Y esto es ese irrespeto a esas reglas, a la incapacidad de parlamentar y llegar a consensos, es lo que termina con un quiebre constitucional que se resuelve, repito, con una guerra civil que fue muy cruenta, entre tantas que tuvo Honduras, Centroamérica. Es una historia como que no terminó nunca, desde las guerras de la Federación hasta la dictadura de Tiburcio Carías, que llega, por cierto, por la vía democrática, pero que se queda por maneras antidemocráticas, dictatoriales, a partir de 1937. Entonces, es parte de una serie, un capítulo más de una historia en la cual hay muchas lecciones que no hemos logrado aprender y que todavía en el siglo XXI, en el año 2009, nosotros tuvimos un quiebre democrático que se prolongó durante 12 años, dicho quiebre con más y más fracturas, en la incapacidad de generar consensos, pero una constante que ha habido en estos últimos 100 años es también la presencia equilibradora o desniveladora de intereses extranjeros y de potencias hegemónicas, a la cual esta guerra no fue ajena. Bueno, y realmente hay varias crónicas, varios relatos que hacen pues, los diferentes cronistas, historiadores de la época, y aquí pues traía un par de preguntas para poder entender mejor estos hechos históricos. El caso de cómo se describe el ambiente y la intensidad de los combates durante la batalla final de, como decimos, de Tegucigalpa, según los registros de Diario de Guerra de Mario Rivas Cantuy. Bien, tanto en la obra de Mario Rivas como en otras crónicas que han habido sobre la misma, el mismo Froilán Turcios, en sus memorias y de viaje, él describe los horrores de la guerra. De hecho, él, aunque era de filiación liberal, él se mantuvo ajeno en la parte beligerante del conflicto, de los grupos en conflicto, más bien incluso ante la llegada de una cantidad de 200 tropas norteamericanas con la idea de proteger las legaciones internacionales y un espacio neutral en las últimas semanas de la guerra, tanto el gobierno e incluso en algún momento los mismos revolucionarios y Froilán Turcios mismos edita una obra en la cual exige al gobierno de los Estados Unidos retirar, y que con independencia de la gravedad del conflicto éramos los hondureños los que teníamos que buscar la solución a dicha problemática. Cuando menciono esto, lo hago un poco conectando con lo anterior, porque este conflicto
se ve estimulado y a la vez resuelto en buena medida con la participación de Estados Unidos desde la perspectiva de sus intereses geopolíticos a través del Departamento de Estado, pero también de los intereses económicos de sus grandes empresarios, particularmente las compañías bananeras y mineras, que sí tuvieron que ver en este y otros conflictos a lo largo del siglo XX, incluso en el siglo XXI, ya no necesariamente como compañías bananeras o mineras. Bueno, hemos traído pues una serie de imágenes para que usted nos comente, nos comparta. Igual en el primer programa hablamos acerca de algunas tácticas que se utilizaron, pero viendo en estas imágenes que son pues la evidencia, la fuente histórica a nivel de imágenes, el que fueron parte de esta guerra. Se dice incluso, maestro Gabriela, que Tegucigalpa fue una de las primeras ciudades de América Latina invadida, o dicho, atacada desde el aire con bombas. En realidad no es una de las primeras, fue la primera. Ah, bueno, interesante. Y es importante acotar esto conectándolo con lo que decíamos anteriormente, porque quien usa el bombardero no son las tropas del gobierno, son los rebeldes. Y los rebeldes, obviamente, sin contar con el acceso a los recursos del Estado, los impuestos, no tenían otra manera de financiar tropas, armamento, parque, municiones, sin el apoyo, en este caso, de intereses foráneos, ya sea de países vecinos o intereses económicos de aquellos que esperaban lograr algo de los triunfadores, como históricamente venía ocurriendo desde, por ejemplo, cuando Samuel Semurray, el magnate de la Cuyamé Fruit Company, financia con un buque y con $100,000 las armas que le sirvieron a Manuel Bonilla para regresar al poder en el año de 1911. ¿Y qué recibe a cambio Semurray? 4.000 hectáreas en lo que posteriormente sería la Taylor Railroad Company. Entonces, ese era el juego al que apostaban los intereses extranjeros. O en su momento Washington Valentine, el magnate de la compañía mineras, que controló por algún tiempo el ferrocarril de Honduras, de Puerto Cortés a San Pedro Sula. Y esta guerra tampoco fue la excepción. Detrás de los rebeldes estaban las compañías bananeras financiando y que en la esperanza de que el poder que se estableciera después de la guerra sería generoso con los intereses en cuanto a pago de impuestos, exención del pago de impuestos o derogación de obligaciones contractuales que estas empresas habían contraído con el Estado, como por ejemplo conectar por la vía férrea el norte con el centro de Honduras, cosa que jamás ocurrió porque las compañías a la postre nada más conectaron sus fincas con los puertos y los poblados que tenían que ver con sus dependencias administrativas, pero no sus intereses. Entonces, eso no podemos obviarlo. Las compañías fueron importantes elementos disociadores o fortalecedores del poder establecido, como por ejemplo cuando Tiburcio Carías se consolida en el poder, merced a una dictadura, va a encontrar en las compañías bananeras un importante aliado. Y viendo las imágenes que vamos a transmitir, uno también se hace las preguntas, ¿quién o cómo obtienen esta tecnología? Porque en ese momento histórico es una tecnología, el hecho de andar lanzando bombas desde el aire, y aparte de eso no es lanzarlas por lanzar, sino que hay toda una estrategia, ¿no? Claro, la estrategia del bombardeo fundamentalmente fue debilitar la defensa que de los cerros, puntos estratégicos de la capital, que ya hemos dicho, el Picacho, el Berrinche, las trincheras del gobierno en Cipile, en Guaserique, que fue donde más se combatió ferozmente, incluso cuerpo a cuerpo, e incluso, pues aquí vemos a un soldado de las tropas gubernamentales, como se puede ver, usaban esas botas, ¿verdad? Los rifles eran verdaderamente incluso más antiguos que los de la Primera Guerra Mundial. Y hay que decir que cuando no contaban ambos bandos, sobre todo los insurgentes, con suficiente parque ni municiones, por ejemplo, el general Ferrera había adiestrado a cientos de sus seguidores opatoros, intibucanos y amaranguilas en el diestro uso del machete de doble hoja, con el cual en operaciones que eran descritas por los que en aquella época fueron contemporáneos, eran verdaderas operaciones suicidas. O sea, los nidos de ametralladoras o de zonas donde se establecían los cañones, las baterías de artillería, muchas veces fueron tomados de madrugada en la oscuridad de la noche por estos fieros combatientes. Obviamente morían decenas, ¿verdad? Porque no tenían armas de fuego, sí, pero eran silenciosos y efectivos, y estas eran una de las armas más temibles con las que contaba, por ejemplo, el general Francisco Ferrera, que lo vemos aquí a la derecha, del que está vestido de traje, que es el otro general otoreño, Vicente Tosta Carrasco, quien, después del acuerdo de paz, va a asumir como presidente provisional mientras se convoca una asamblea constituyente y se convoca elecciones más adelante para presidenciales, que la ganará el año posterior el nacionalista Miguel Paz Barahona. Bien, continuamos con las imágenes para
poder ver, sobre todo, me llama mucho la atención lo que usted confirma, históricamente hablando, acerca de el avión que por bandera Tegucigalpa. Pero sigamos comentando las imágenes. Bueno, aquí nosotros vemos algo bien interesante. Vemos a un parroquiano muy elegantemente vestido. No creo que hubiera sido un general o un capitán o un sargento. Debe ser alguien de la élite de Tegucigalpa que quiso posar ante probablemente recién tomada la ciudad. Y digo que estos son soldados rebeldes porque un soldado del ejército, del gobierno, no iba a andar descalzo. Pero la mayor parte, recuerde usted que la gente humilde en Honduras, sobre todo en tiempos más atrás, o usaba caites o andaba descalzo, a lo que popularmente se dice chuña. Y bueno, yo recuerdo que mi madre me decía que ella se calzó, que era de Marcala, lugar de donde provenían buena cantidad de las tropas, tanto de Tosta como de Ferrera. Se casó a los 12 años, me decía mi mamá. Y eso es el caso de miles de hondureños de origen humilde, que esos eran la base del ejército, por ejemplo, de Gregorio Ferrara. Entonces yo apostaría a que este parroquiano, con el cigarro en la mano, es un combatiente, o de Tosta o de Ferrera, obviamente insurrecto porque no anda botas, anda descalzo. Y joven, ¿no? Y joven, unos 20, 22 años. Aquí vemos uno de los mercenarios con una bomba de las tantas que se lanzaron. Generalmente las intentaron lanzar, repito, en lugares en que pudieran debilitar las defensas, donde estaban los nidos de trincheras y de baterías de artillería como Cipile, la Sopilatera, el Guacerique, la Granja y los cerros de Juan Alaínez, el Picacho y el Berrinche fundamentalmente. Los cerros y repito, fue un arma que la usó la revolución y no el gobierno. Entonces eso le revela que si la subversión no tiene los recursos del Estado, obviamente esto tenía que venir de alguien que financiara y tenía que ser alguien poderoso económicamente hablando. En este caso, las compañías bananeras, como testimonio cuando se fue de Honduras y en sus reportes al Departamento de Estado, Summer Wells, que fue el alto diplomático que se mandó para mediar e intentar encontrar una vía pacífica de salida del conflicto, a bordo del acorazado Milwaukee, que envió los Estados Unidos al puerto de Amapala, y donde al final se acordó una solución al conflicto cuando ya estaba tomada por las tropas de la insurrección la ciudad de Tegucigalpa. Si nos ubicamos en ese momento histórico, nos hacemos la pregunta o tratamos de imaginar el ambiente. Imagínense que la gente de Tegucigalpa, en el caso de Tegucigalpa, y obviamente el resto de Honduras, no estaba acostumbrada a ver un avión. O sea, y aparte de ver un avión, ese aeroplano, lanzando bombas de destrucción. O sea, es algo impactante. Lo interesante es que los cronistas de la época dicen que no generaron tanto impacto militar. Más bien mataron civiles, cayeron en casas, la puntería no fue muy fina. Y otro uso que se le dio al avión fue también lanzar propaganda, hojas volantes para desmoralizar al enemigo, que se rindieran, que estaban perdidos, que estaba cercada la ciudad, que sus vidas iban a ser perdonadas, para generar lo que hoy llamaríamos guerra psicológica. De moralización. Exactamente. Entonces el avión no solo sirvió para lanzar bombas, sino también propaganda, guerra psicológica. Muy interesante, realmente. Y uno ve incluso los rasgos de la persona que está... es un extranjero. Sí, exactamente. Probablemente un norteamericano, un piloto norteamericano. Así es. Entonces, ahí lo que usted comentaba en principio, ¿no? De esas influencias políticas también del extranjero. Las guerras son provocadas y en su mayoría son guerras económicas. De hecho, Tiburcio Carías, cuando llega a ser presidente de Honduras, por haberle ayudado a detener brotes insurgentes con el uso de aviones, bombardeando a sus enemigos, le dio a un neozelandés de nombre Lowell Jerex la primera concesión de una línea aérea hondureña que era originalmente la TACA, que décadas después fue salvadoreña, como usted recordará. Sí. Hoy creo que es Avianca, pero en aquel momento la TACA, que nació en Honduras, en el Toncontín, fue propiedad de un neozelandés como pago al apoyo para bombardear tropas insurrectas contra el general Carías a principios de los años 30 a Lowell Jerex. Muy interesante realmente. Y vemos ahí el desarrollo de la Fuerza Aérea, la fuerza que incluso el papel que desempeñó en la guerra entre Honduras y El Salvador para 1969, que vamos a hacer un programa relacionado con eso. Hay otras preguntas que tenemos por acá, maestro Varela. ¿Cómo ha sido recordada y conmemorada la Guerra Civil del 94 en la historia y en la memoria colectiva de Honduras? Bueno, generalmente esta guerra no está disociada de la memoria, como dijimos, de los caudillos. El que sobrevive a todos y tuvo un régimen longevo, e incluso él mismo casi tuvo
alcanzó los 100 años de vida, murió a los 93 años en un 23 de diciembre de 1979, fue el general Carías. Pero no podemos entender al general Carías, aquí lo tenemos joven, cuando fue candidato presidencial tenía 46 años, llegó a vivir 93 años, tuvo un ascenso meteórico. A los 14 años él participó en su primer combate en las batallas de Tatumbla a favor de la revolución de Policarpo Bonilla contra la imposición de Luis Bográn, de un presidente que no era popular. Y más adelante, pues, Carías llegó a ser gobernador del departamento de Cortés, de Copán. Se ganó una fama de ser una persona, en aquel momento, crítico de las actuaciones de las compañías bananeras. Los trabajadores del norte lo identificaron como una persona a favor de sus intereses. Se le consideró una persona muy honrada en el manejo que le tocó de la administración pública. Entonces él ganó mucha popularidad como persona honrada y interesado por las necesidades de las clases trabajadoras de esos departamentos que él gobernó, Copán y el departamento de Cortés. Y se convirtió en una persona muy popular, aunque desde el punto de vista militar no fue considerado un gran estratega, perdió muchas de las batallas que le tocó, y de no ser por el apoyo de Carrasco, Tosta Carrasco y de Ferrera no hubiera alcanzado los espacios que alcanzó, de los cuales después él fue rival, e incluso Tosta le dio la espalda y terminó apoyando al régimen liberal que ganó en 1929 de Vicente Mejía Colindres. Tosta, como dijimos, fue presidente provisional aproximadamente 10 meses, pero le tocó enfrentar la insurrección por desavenencias internas entre los grandes caudillos de Ferrera, quien después también se levantó contra el gobierno de Miguel Barahona, y por último contra el gobierno también de su correligionario Vicente Mejía Colindres, con quien no tuvo química, no logró tener correcta relación, y al final más bien Ferrera terminó apoyando la elección como presidente del Congreso Nacional opositor al régimen liberal de Mejía Colindres de Tiburcio Carías Antino, porque Ferrera fundó un partido, solo sacó un diputado y era el que desempataba la balanza entre liberales y nacionalistas. Cuando Ferrera muere en 1931, asesinado presuntamente por orden de Mejía Colindres, la viuda, que había sido liberal, se convirtió al nacionalismo y arrastró a muchos de los antiguos simpatizantes de Ferrera, que había sido liberal, y mantuvo buenas relaciones con General Carías, con Juan Manuel Gambes y con Julio Lozano Díaz, todos de filiación nacionalista. Y estas guerras, sobre todo civiles, bueno, las guerras mundiales igual, Honduras también fue parte de los países aliados, ¿verdad? A regañadientes porque el señor Carías simpatizaba mucho con el régimen fascista alemán. Es más, cuando él maniobra dictatorialmente para no dar elecciones en el 37 y a través de una constituyente fraudulentamente electa le prolongan el mandato presidencial hasta 1942, el canciller alemán, que entonces era Hitler, le manda una carta de felicitación a Carías, deseándole lo mejor y congratulándolo por ese meritorio continuidad en el poder. Interesante, ¿no? Ahora, siempre sabemos que Estados Unidos pues, siempre ha visto a estos países con forma estratégica. Con el tema de esta guerra civil de 1924, ¿cuál fue el papel de Estados Unidos? Bueno, desde el punto de vista formal, mediador, pero desde el punto de vista real, último decisor, el que tiene la última palabra. ¿Por qué Carías no va a ser presidente en 1924, aunque había ganado las elecciones del 23? Porque estaban vigentes los llamados acuerdos de paz y amistad que fueron renovados en 1923 entre Estados Unidos y los estados del Caribe y Centroamérica, donde Estados Unidos y a los demás estados les obligaba a un acuerdo en el cual no se reconocería a ningún gobernante que derivara o de un golpe de estado o que hubiera estado involucrado en una guerra civil. Entonces Carías por eso no pudo ser, por mucho que él lo deseaba al final, porque ser gobernante en estos países sin el reconocimiento de Estados Unidos, habiendo poderosos intereses, Canal de Panamá, compañías mineras, compañías bananeras, obviamente eso ponía en aprietos la sostenibilidad de cualquier régimen. Entonces Estados Unidos es el que toma la última decisión y sus compañías, como acabamos de decir, invierten miles de dólares en recursos para apoyar caudillos o para apoyar regímenes si les son convenientes a sus intereses. Muy importante, ¿no? Sí, y se habla acerca también de que ellos de una u otra forma, para proteger, entre comillas, sus intereses, mandan tropas a... Exacto, y esa fue la razón por la cual llegaron 200 soldados que desembarcaron del crucero Milwaukee en Amapala y avanzaron hacia Tegucigalpa, entraron un 19 de marzo de esa fecha y se retiraron el 28, 29 de abril, o principios de mayo, perdón, cuando ya acababa de terminar la guerra asaltada ya por la insurgencia, por la revolución reivindicadora.
muy importante, ¿no? Bueno, y ya casi para ir finalizando, porque incluso vamos a tener ya al final del programa un pequeño corto que nos habla acerca de esta guerra de 1924, que también son aportes de los diferentes historiadores, sobre todo del Departamento de Historia de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de aquí de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero quisiera cerrar con esta pregunta, maestro Varela. ¿Cuáles son los principales aportes historiográficos para comprender la guerra civil de 1924? Bueno, la primera que yo tuve el conocimiento fue de nuestro amigo Edgar Israel Soriano Ortiz, quien publica en el año 2010 lo que fue su tesis de licenciatura bajo el sello de la Biblioteca Nacional con el título de 1924, Caudillos entre la matanza del pueblo y el poder. Es un interesante abordaje. Primero hace un planteamiento teórico sobre qué es el caudillismo en Hispanoamérica, cómo este concretiza en Honduras, y luego transcribe íntegramente el diario que habíamos mencionado, que está en otras obras, de Mario Rivas Cantruy, periodista español, que editaba una revista llamada Renacimiento y que incluyó en un número ese diario de la guerra, que es de aproximadamente 100 páginas. Pero es una crónica detallada sobre los temores de la población, el sufrimiento, las estrategias militares, detalles de los combates, las horas que comenzaban, que terminaban, la situación de las tropas enfrentadas, las pérdidas materiales y humanas. Todo eso usted lo encuentra ahí en un detalle tremendo y una lectura muy interesante que se desarrolla en ese diario de guerra de Rivas Cantruy. El otro aporte que decíamos que es importante, valiosísimo, es Tres caudillos, tres destinos de Mario Argueta, donde él analiza la relación que tienen, a veces de aliados y a veces de enemigos, entre el Tiburcio Carías, el general Tosta y el general Ferrera. Tosta y Ferrera mueren prematuramente, digo porque no estaban tan mayores, 50, 51 años. Fíjate que Tosta muere por una complicación en un pie porque era diabético. Te muere de una infección. Y en el caso de Ferrera intentó hacer una revuelta contra el gobierno de Mejía Colindres, es derrotado y es perseguido, incluso es asesinado a sangre fría en un lugar cerca de San Pedro Sula, cuando solo está con 4 personas, está desarmado y está tremendamente enfermo de neumonía. Implora por su vida y los soldados que lo persiguen no hacen caso, le disparan y le destruyen la espalda, el pecho, y muere prácticamente al instante, un 27 de junio de 1931. Quizás ese pudo haber sido uno de los obstáculos, junto a la muerte de Tosta, que hubieran podido detener las ambiciones de Tiburcio Carías. No quiero decir que Ferrera hubiera sido quizás mejor o peor que Carías. De repente Tosta, que en los pocos meses que estuvo como gobernante dio muestras de respeto a las libertades políticas, permitió la transición democrática a Paz Barahona en el 29, y de alguna manera se mantuvo alejado cuando miró que el cariguismo para él no representaba los mejores intereses de Honduras, y aún siendo nacionalista prefirió dar el apoyo a Mejía Colindres en 1929. Entonces Tosta y Ferrera, no solo desde el punto de vista político, sino militar, habrían sido un tremendo obstáculo para la consolidación de un régimen carista que al final se dio, y que la muerte de estos dos caudillos relevantes en el primer tercio del siglo XX allanaron el camino a la dictadura de Carías después de 1936. Bueno, realmente nos ha sabido ilustrar, maestro Varela, para poder entender mejor esta guerra, y hay que leer, ¿no? Hay que analizar. La historia, la única forma es leyéndola, ¿no? Analizándola, buscando esas nuevas fuentes de información. Y ojalá que nunca más pase otra guerra de estas, ni civil ni de guerras convencionales, para poder salir adelante de nuestro gran país. Maestro, gracias de nuevo, ¿verdad? A usted. Por haber compartido estos conocimientos y haber hecho esta segunda parte, ¿no? Y como les decía al principio, vamos a ver un pequeño documental de un par de minutos para tener como un súper resumen de la misma y que nos haya quedado claro, porque recuerden, esta guerra fue hace 100 años, en el año de 1924, para ser más exacto, maestro. Entre el 1 de febrero y el 28 de abril de 1924. O sea, en este mes estamos conmemorando los 100 años precisamente de la guerra y del asalto final a Tegucigalpa y su caída en manos de la revolución. Así es. Entonces vamos a seguir hablando más, o conociendo más acerca de esta guerra que ojalá nunca más vuelvan a ocurrir. Y a ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares, poder
ser parte de este conocimiento histórico. Y recuerden, estamos en nuestras redes, siempre todos los programas están subidos en las redes, en YouTube, en Facebook, pueden verlo y pueden hacer esa continuación y utilizarlo también, este conocimiento, estas historias para sus clases y también para conocer mejor nuestra historia. La historia es el estudio científico del pasado para poder entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Así, soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente, que tengan un feliz día. Hasta pronto.